Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy presentando una exposición que es un complemento a lo que se venía desarrollando en el espacio de trabajo de la clase de sociopolítica y educación. Con ello nos vamos a hacer énfasis en lo que corresponde a las políticas públicas en educación y los derechos humanos en Colombia y qué relación hay entre uno y otro en el contexto actual. Bueno, para esta ocasión vamos a trabajar en cuatro momentos. El primer momento vamos a explicar qué son las políticas públicas y qué consisten, parte de su conceptualización. Un segundo momento vamos a hablar sobre las políticas públicas en educación, pues haciendo énfasis también en qué relación existen entre la educación y esto que llamamos políticas públicas. Un tercer momento que llamaremos así, derechos humanos y políticas públicas en educación, será una reflexión en torno a cómo se ha venido desarrollando esos dos elementos constitutivos dentro de la organización, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y por último, pues miraremos la situación de los derechos humanos en Colombia, donde haremos énfasis también en la parte final en una reflexión sobre cuáles son los obstáculos que tenemos desde la aplicación de políticas públicas educativas en la formación de los derechos humanos en Colombia bajo el contexto y las condiciones que nos encontramos en la actualidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de política pública, la conceptualización parte de un elemento fundamental como es las diferentes perspectivas que se pueden dar sobre lo que es ese concepto o que llamamos política pública. Tiene un carácter polisémico que puede ser entendido según su contexto, es decir, desde el lugar donde se está enunciando, también desde la parte de organización sociopolítica en el cual se implementa, es decir, desde los diferentes tipos de organización política que se dan a nivel mundial. Y pues obviamente también tiene una condición académica, que es la que nosotros también vamos a retomar a partir de una perspectiva que es la de Subirats, tomada del 2008, en el cual pues como ustedes ven claramente se resaltan algunas palabras que son importantes para tener en cuenta en qué consiste este concepto. Entonces partimos de lo siguiente. Entonces decimos que la política pública es una serie de decisiones o de acciones, es decir, que se parte de unas condiciones para tomar unas decisiones sobre algo que debe cambiar, ¿sí? O debe ayudar a organizar. Y es una secuencialidad, es decir, porque es una serie de cosas son intencionalmente coherentes. Siempre la política pública busca que haya una coherencia y una intención clara que, entre comillas, genere un bienestar general sobre la población perteneciente a un Estado-nación, a un país o a una organización multilateral o internacional. Eh, es tomada por diferentes actores, pueden ser públicos y no públicos, es decir, actores privados, que tienen unos nexos institucionales que tienen también diferentes intereses, ¿sí? Y que esos intereses lo que buscan es resolver de una forma muy sintética, muy puntual, un problema políticamente definido como colectivo, es decir, un problema que afecta no solo a un grupo, sino a toda una población perteneciente a, como les decía, a un Estado-nación. Este conjunto de decisiones y acciones dan lugar a actos formales. Entonces es importante porque es formal, porque es legalmente establecido y que tiene un grado de obligatoriedad variable, es decir, que es obligado de acuerdo a las condiciones jurídicas, a las normatividades constitucionales o a los elementos que establecen como normas y leyes dentro de una organización social específica y que es tendiente a modificar la conducta de grupos sociales que supone que originaron el problema colectivo a resolver. Es decir, que lo que busca es precisamente cambiar las condiciones para que lo que no están funcionando bien, ya sea de un grupo o de una cantidad específica de población o varios grupos, pues puedan realmente resolver un problema y dar un ejercicio concreto de solución que lo que busca es, como dijimos, encontrar un interés de grupos sociales a nivel general. ¿Ok? En un segundo momento vemos que desde Colombia, proponiendo la perspectiva de la Defensoría del Pueblo, decimos que es un conjunto de orientaciones que apuntan al cumplimiento del mandato otorgado al Estado por la sociedad. Es decir, es la forma como se establecen esas acciones, esa serie de acciones, para que el Estado cumpla con las demandas que la población que ha elegido a ese Estado o que ha permitido que ese Estado funcione de esa manera pueda llevar a cabo un mandato. Esto se da a partir de unas indicaciones que se impulsan a través de iniciativas, toma de decisiones, de unas acciones, para convertirlo en la realidad dicha en un propósito establecido.
Bueno, entonces para entender también el concepto de política pública hay que tener en cuenta unos elementos clave. Entonces encontramos cuatro elementos que vamos a resaltar muy sucintamente. Entonces los actores, estamos hablando de ese grupo de personas o esos grupos sociales que están implicados en el problema colectivo y que de una u otra manera la política que se establece, las decisiones, las acciones buscan resolver ese problema de alguna forma particular. Encontramos también los recursos, que es lo que utilizan estos agentes o actores sociales para influir en el contenido y en el proceso de organización de una política pública. ¿Eso pues para qué? Pues para conseguir que se tomen en cuenta los valores y los intereses establecidos por cada una de las partes en la organización de esa política. Y las reglas institucionales, que son esas normas que regulan el comportamiento de esos agentes sociales en una política pública. Bueno, aquí vamos a iniciar entonces con la relación entre los derechos humanos y las políticas públicas en educación para entrar directamente sobre el tema. Entonces, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, estamos hablando que los derechos humanos son inherentes a la convivencia, es decir, son referentes claves para que ella se dé. Y pues en palabras de Rawls, tomadas del 2001, nos dice que es la condición necesaria de cualquier sistema decente de cooperación social, ¿sí? En el cual se activan principios, normas, valores que garantizan la dignidad de las personas con criterios fundamentales para poder existir como sociedad, como es la justicia, la libertad y la igualdad. Por tanto, lo que se pretende aquí es que se vaya aceptando a los derechos de la ciudadanía, que son mucho más que un conjunto de preceptos individuales, ¿sí? Mediante el cual pues tratan de amparar, proteger y favorecer a la autonomía e independencia de los sujetos al imponerles un vínculo social sustentado en las responsabilidades mutuas. Esto es retomado de Marina 2006. De esta manera existe también una estrecha relación entre el reconocimiento de estos derechos y la articulación de un sistema democrático, entendido este sistema como el marco más idóneo para una convivencia pacífica entre personas libres e iguales. Y en última instancia, en la medida en que se cumplan correctamente estas previsiones que acabamos de mencionar, los derechos devienen en potentes instrumentos legítimos del Estado de Derecho y por tanto de los mismos sistemas democráticos. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de políticas educativas y derechos humanos, las políticas educativas que inspiran a estos deben ser políticas comprometidas con la idea de igualdad, de equidad. Por muchos escenarios socioeconómicos y culturales que sean palpables y que de una u otra manera pues nos permiten evidenciar cómo se han desarrollado enormes desigualdades existentes a nivel global como a nivel local y al interior de cada una de las sociedades. Es por tanto que, teniendo en cuenta lo que dice Victoria Camps en el 2002, el valor intrínseco de los derechos sociales es el de la igualdad de oportunidades, el derecho de cualquier persona a no ser excluida de el abanico de oportunidades que las sociedades avanzadas ofrecen, que en nuestro caso pues obviamente está en ese proceso, entre las cuales la educación es el primer paso. Bueno, para esta parte vamos a hablar sobre la educación en derechos humanos en Colombia, pero quisiera también resaltar algo fundamental. Cuando nosotros nos referimos a los derechos humanos en clave de política educativa, es importante aceptar que en su formulación hay dos orientaciones importantísimas. Entonces, de un lado, lo que hace referencia al derecho a la educación que todos los seres humanos tienen por el mero hecho de serlo, en su dimensión ética y moral. Y por otro lado, el que vincula este derecho a la evolución, a la transformación de las políticas educativas en los diferentes contextos territoriales y sociales, y en consecuencia, o no también, en la plasmación de leyes en el ámbito local, regional, estatal e internacional. De igual forma, vemos entonces que para el caso colombiano, la educación en derechos humanos ha tenido avances importantísimos de acuerdo a lo que pues plantea la legislación y pues algunos autores como Cadamil Sánchez y Silva en el 2014. Pues, ¿qué podemos darnos cuenta? Entonces, hay una ley general de educación que considera a los derechos humanos como elementos constitutivos de su
organización. Eso lo vemos reflejado en el artículo 4, 5, 11, 13 y 14 de la ley. También encontramos iniciativas desarrolladas desde el Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo, como el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, que desafortunadamente para estos años ha sido una política regresiva y retardataria, particularmente pues de estos gobiernos organizados desde el Centro Democrático y pues lo que fueron también los procesos desarrollados en el mandato de Uribe y obviamente a la vez con Duque. Y a su vez también vemos que para el caso distrital pues hubo unos avances que tienen que ver directamente en el caso de Bogotá con la formulación de la Cátedra de Derechos Humanos que se estableció a partir del decreto 125 del 2004 del Consejo Distrital. Entonces también es un elemento importante a tener en cuenta en esta situación. Siguiendo con lo que veníamos desarrollando para ver la política pública en educación en Colombia, es importante tener en cuenta esos preceptos legales desarrollados a partir de la norma y de la Carta Magna, como en la Constitución Política del 91. Teniendo en cuenta eso y pues lo que habíamos mencionado anteriormente con la Ley General de Educación, vemos que el objetivo fundamental para la educación en Colombia consiste en hacer de la educación un ejercicio de fortalecimiento para la democracia, que permita la participación ciudadana y la construcción de una convivencia pacífica. Ese es el elemento sustancial, no solo de la Constitución, sino de la normatividad que se dio a partir de la Ley 115 y que pues obviamente tiene que ser un precepto desarrollable en todos los contextos que se han venido dando a partir de la realidad colombiana. Sin embargo, como ya lo decíamos, pues hay fracturas que se han dado en el tiempo y estas fracturas pues obviamente han ocasionado que se retrasen procesos de formación que deberían darse consecutivamente y no perder ese hilo conductor que se había desarrollado previamente. ¿Qué también es importante tener en cuenta? Pues que no basta entonces con el hecho de que la educación en derechos humanos esté formalmente en la organización jurídica del Estado, pues para que esto realmente funcione, se necesita que se evidencie claramente en la vida social y política de las ciudadanías que todavía no ven reflejado esa condición jurídica de los derechos humanos en su situación cotidiana por la cantidad de situaciones conflictivas, de violencia y de conformación de organizaciones armadas, tanto legales que motivan esas acciones de violencia ilegales que condicionan la vida de las personas, que no hacen ver claramente con la funcionalidad de los derechos humanos en sus contextos particulares. Y por otro lado, pues también hoy en día es importantísimo, se hace necesario eh, que se den esas condiciones de reflexión ciudadana para saber reconocer realmente cuál es el valor ético, moral y político de esas personas, no solo que las que se van a formar, sino de los formadores que se encuentren dedicados a la protección y promoción de la dignidad humana. Y por eso es un ejercicio importante en la formación en derechos humanos de todas las personas que se vinculan directamente a los procesos pedagógicos desde los diferentes campos disciplinares y de conocimiento en el fortalecimiento de esos principios y valores que necesitan las personas para poder ser educadas desde las fases iniciales hasta su adultez. Bueno, dentro de ese deber ser que venimos hablando del por qué los derechos humanos deben ser elementos constitutivos de la política pública en general y de la política educativa en particular, pues pasamos ya a un elemento sustancial para el caso Colombia, que pues tiene una realidad también muy peculiar, en la cual la situación de derechos humanos pues se ha establecido como uno de los grandes problemas que ha tenido la sociedad a lo largo de su historia independiente, entre comillas, en estos 200 años de existencia como república soberana. En este mapa que encontramos aquí vemos algunos elementos que retomamos también de una presentación en el cual nos dice, bueno, para tener en cuenta la situación de derechos humanos en Colombia vamos a mirar algunos elementos. Entonces, primero pues vemos que hay diferentes agentes, también hay diferentes situaciones, que es lo que se reflejan en el cómo. Vemos también que hay unos derechos específicos que se han violentado a lo largo del tiempo sistemáticamente y que son
situaciones que todavía siguen en entredicho en la aplicación de la política pública en derechos humanos y que pues es importante teniendo en cuenta pues los cambios que posiblemente se avecinan puedan llegar a ciertas mejorías en términos de la situación actual. Nosotros podemos resumir lo siguiente. Entonces, a lo largo de los últimos 60 años hemos encontrado una transgresión directa sobre los derechos humanos de la población colombiana y sobre ciertos grupos poblacionales en particular. Transgresiones como masacres, secuestros, asesinatos, amenazas, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, falsos positivos, abusos de la ley e impunidad, como uno de los tantos elementos que tenemos en cuenta en el caso colombiano, ¿sí? Vemos que hay unos actores que de una u otra forma pues pueden verse como victimarios y otros como víctimas. Entonces, dentro de los victimarios, pues encontramos en esta lectura general de nuestra historia a los diferentes grupos guerrilleros, a grupos paramilitares, a las bandas criminales y a las fuerzas militares y de policía que también han sido desafortunadamente violadores sistemáticos de los derechos humanos, en algunos momentos aliados con uno o con otro bando en particular. Sobre quiénes recaen particularmente la violación de derechos, en este caso, quiénes son las víctimas, pues podemos hablar de la población en general. Sin embargo, hay unas poblaciones que han sido los más damnificados. Si encontramos, pues, las organizaciones sindicales, los defensores de derechos humanos, los defensores de los derechos ambientales, las diferentes comunidades que, entre comillas, nosotros denominamos minorías, pero son una vasta extensión de la población en Colombia, como las comunidades y las organizaciones afrodescendientes, las organizaciones indígenas, las organizaciones campesinas, los grupos LGTBIQ+, las mujeres particularmente ha sido también un elemento, las niñas y niños dentro de esas víctimas y pues obviamente como les decía es una violación sistemática de casi todos los actores sociales populares que pertenecen a este país. Encontramos también pues que a lo largo de mucho tiempo, y eso lo vamos a ver ahorita, también ha existido unas organizaciones no gubernamentales que han estado pendientes de esta situación y que han generado pues diferentes balances, desafortunadamente no los de la mejor perspectiva, para que se muestre no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial cuáles son las condiciones sistemáticas de estas atroces violaciones de derechos humanos que se han dado en los últimos 60 años. Entonces, pues ahorita vamos a mencionar tres plataformas importantes y sobre todo haciendo énfasis en el balance de los últimos 4 años, porque pues las violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas. Los informes de Noche y Niebla, los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, nos dan unas informes que han venido desarrollándose particularmente desde los años 90, principios del siglo XXI, particularmente también con lo que tenía que ver con la organización del gobierno Uribe en sus dos etapas, el gobierno Santos y el gobierno Duque, que es donde vamos a hacer énfasis, y pues la Organización de las Naciones Unidas que también pues ha tomado un papel mediador entre comillas, frente a la situación de la violación de derechos humanos en Colombia, pero pues que no ha sido trascendental. Dentro de esta perspectiva, pues, ¿cuáles han sido los derechos fundamentales a los que se ha venido quebrantando esa acción concreta de estos grupos y del mismo Estado? Desafortunadamente, estaba hablando particularmente no solo de su población, sino de los que ejercen el control legítimo, por ejemplo, de las armas de la ley, en violación directa sobre los derechos de las personas, como el derecho a la vida, que son los más fundamentales, a la libertad, a la familia, a la salud, al trabajo, a las diferencias en contra de las condiciones raciales, sexuales, étnicas, religiosas y culturales han sido elementos violentados a lo largo de toda esta historia reciente del país y que pues nosotros vamos a hacer énfasis particularmente en la siguiente parte de la presentación. Bueno, entonces dentro de este balance de la violación de los derechos humanos en Colombia en los últimos 4 años, como les dije anteriormente, el panorama es muy amplio y digamos que no podría tomarse otra cátedra específica para hacer ese ejercicio de reconstrucción histórica de las condiciones, pero nos vamos a centrar en un ejercicio que desarrollaron 500 ONGs
que se organizaron en tres plataformas importantes. En este caso particular vamos a tomar una de las plataformas que fue la del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ha sido uno de los colectivos que ha venido acompañando todos los procesos de violación de derechos humanos desde más de 3 décadas, y por eso pues confiamos dentro de sus fuentes los diferentes elementos que han venido sacando de los balances, particularmente de los últimos 4 años, en el caso de la presidencia de Iván Duque. Entonces, dentro de ese vasto informe, pues vamos a retomar solo algunos elementos importantes para la reflexión dentro de nuestra condición particular y dentro del ejercicio que deviene en esta formación fundamental para Colombia en derechos humanos, y que trascienda más allá de ser solo una política pública. Encontramos 1.307 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Recuerde que eso lo hicimos desde el año 2016, y pues su implementación prácticamente arrancaba en esa época. Para el 2018, cuando asume Iván Duque, 2 de cada 3 firmantes fueron asesinados, ¿sí? Las masacres se multiplicaron en estos últimos 4 años, llegando a una cada 3 días en lo corrido del año, que eso es una cifra que muy pocos lugares del mundo se podrían dar a conocer. Encontramos también que 7.7 millones de personas necesitan atención humanitaria dentro de esas crisis que se han generado de desplazamientos, masacres y demás, confinamiento, y 5.8 millones están en situación humanitaria crítica. Eso no son solo porque el DANE de una cifra, sino porque es la realidad concreta, eh, ya que se encuentran bajo el control de grupos armados en 373 municipios del país. Estoy hablando, esa cifra es solo de la población asediada por estos grupos armados. Entonces la situación es muy complicada. Asimismo, vemos que aparte de la situación violatoria y sistemática de derechos humanos, y pues esa premisa que se estableció dentro del gobierno de Iván Duque y todos sus allegados de hacer trizas el acuerdo de paz, pues llegó otra situación que complejizó aún más la situación, y con la situación social en Colombia, económica en Colombia, y particularmente los derechos humanos, y que pues llevó a una crisis que en este momento todavía sigue siendo muy compleja y muy difícil de superar. Entonces encontramos elementos como que en el confinamiento que se impuso a partir de la acción preventiva sobre el COVID-19, que pues fue este virus que rondó por todo el mundo, aumentó la violencia y los asesinatos en el país, porque se permitieron focalizar estos grupos en acciones armadas, sin intervención directa del Estado, particularmente las fuerzas de seguridad. Esto permitió también que se expandieran territorialmente todos los grupos ilegales en Colombia. Entonces, eso es fundamental. 78 masacres confirmadas. Ese es otro dato importante. Em, para el 2021 ya teníamos ese dato. Veíamos que a nivel mundial, es otro elemento estadístico importante, 225 líderes ambientales fueron asesinados en el 2020. Pero la cifra más grande es que solo en Colombia 65 de ellos fueron ejecutados, es decir, que es uno de los países, el país con más ejecuciones a nivel mundial de líderes ambientales. Y pues aparece esa premisa que dice que el presidente Duque dijo recientemente ante medios internacionales que en el último año hemos alcanzado la tasa más baja de homicidios de los últimos 40 años, que como hemos sabido, pues desafortunadamente él tenía una lectura precaria e imaginativa de la realidad. Sin embargo, pues como es lo concreto, el aumento total en homicidios ha sido de 1.800 en los últimos 5 años, o sea, asesinatos sistemáticos de la población. Asimismo, pues dentro de ese balance encontramos que el desplazamiento masivo de personas, para el caso Colombia, vemos que hay dos contras. El 2016, que es el momento en que se está desarrollando ya la finalización de las negociaciones con las FARC, y pues hay una cifra de 10.942 personas, que se dispara de una forma increíble, pero pues obviamente fueron por las condiciones de las políticas públicas establecidas por el gobierno de Iván Duque y todas sus fuerzas armadas. Vemos que pasaron para el 2021 a 73.974 personas víctimas desplazadas, lo que implicó un incremento del 675% del desplazamiento en el país, una cifra
que ni en los peores momentos de la crisis que se dio con las operaciones paramilitares iniciando el siglo y finalizando el siglo, iniciando el siglo XXI y finalizando el siglo XX, pues se habían desarrollado de una forma tan rápida. Por otro lado, también, pues vemos que dentro del confinamiento de personas, el 2017, y estoy hablando del confinamiento no solo no es solo la cuestión del virus, porque eso fue los años anteriores, estoy hablando del confinamiento por parte de las fuerzas ilegales y ilegales, porque también recuerden que hay intervención directamente de las Fuerzas Armadas que no permitían ni la entrada ni la salida de la población y que ejercían una presión de control casi total de las situaciones de vida de las personas y poblaciones de los municipios que han sufrido a lo largo de este tiempo este acondicionamiento y esta presión estatal y pues obviamente ilegal de los grupos armados que se encuentran en la zona. Entonces decimos que para el 2017 encontramos a 3.254 personas confinadas, es decir, que las tenían de una u otra manera encerradas por las condiciones de conflicto y de control territorial de estas organizaciones criminales en los diferentes municipios del país. Y para el 2021 pasamos a 65.685 personas confinadas, es decir, también un incremento demasiado desbordado para la situación que realmente debía tener el país después de un proceso de negociación. Entran diferentes actores armados a reorganizarse de tal forma que es una tarea muy difícil para el gobierno que viene, pero pues esperamos, como siempre me he dicho, con unas expectativas diferentes a que pueda lograrse avances significativos. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son los grupos paramilitares que se reorganizó después de los dos procesos que se dieron en el gobierno Santos, pues que ya previamente se habían establecido con la desmovilización de grupos paramilitares que no accedieron a esa desmovilización pues, que se dio en el gobierno Uribe y que, pues, que actualmente son unas estructuras que tienen un control territorial muy fuerte, pues aglutinan el 80% de las estructuras paramilitares en la actualidad en el país. O sea, es una condición espeluznante para un estado como el nuestro. Y tiene presencia en 253 de los 1.103 municipios del país. O sea, es una presencia demasiado elevada, casi una tercera parte del total del control territorial. De esos encontramos que hay 242 menores de edad que han sido reclutados forzosamente entre el 1 de diciembre del 2016 y el 9 de marzo del 2022, que es cuando se presenta este informe. En el Chocó desde el 2015, 138 jóvenes se han suicidado para evitar ser reclutados. Pues eso que en algún momento hablamos en la clase anterior, algunos profes mencionaban que esa es la realidad cruda de nuestro país, ese es el gran reto que desafortunadamente también tienen que afrontar estos procesos de formación en derechos humanos, porque una cosa es la política y si se ve como política en el papel, y otra cosa es la acción política sobre los territorios, que es un elemento sustancial que se debe cambiar, porque precisamente esta realidad de los derechos humanos bajo las condiciones en las cuales nos encontramos tiene que tener cambios estructurales y profundos para poder llevar a cabo realmente un ejercicio de consolidación de una sociedad como lo hablábamos anteriormente, con equidad, con igualdad, que permita pues realmente crear condiciones de dignidad, que es lo que hasta el momento no existe en Colombia y que por tanto va a ser muy difícil para desarrollarse como un proceso de política educativa pública. Por último, mencionaremos entonces cuáles son esos obstáculos que después de ver este panorama general y pues obviamente articulando toda la propuesta de la política educativa deben superarse en la educación en derechos humanos. Sí, vamos a mencionar algunos obstáculos y pues obviamente cuál sería el ejercicio que se debe desarrollar para superar esos obstáculos. Entonces, encontramos que Colombia tiene unos problemas estructurales que se encuentran dentro de la condición de la justicia social, como lo mencionamos anteriormente, la dignidad humana y la democracia, que deben ser considerados siempre desde el punto de vista de las estructuras sociales, es decir, desde la composición general de la población dentro de sus diferentes organizaciones, que deben cohesionar un sistema social y por lo tanto un sistema político y cultural dentro de la acción política también que le permita reorganizarse como Estado. Eso es uno de los elementos fundamentales. Entonces encontramos que un primer obstáculo radica en que el 80% de la población colombiana ha, se ha asumido, ha digerido la presencia de los derechos humanos, pero aún le falta llegar a acuerdos sobre el significado y el contenido de tales derechos. O sea, no hay unos acuerdos particulares generalizados por la población que sean entendibles. Encontramos entonces ese obstáculo del entender
los derechos humanos, que es el obstáculo epistemológico. Un segundo obstáculo que, pues si bien es cierto que la sociedad cuenta hoy con la Constitución del 91, como lo habíamos hablado, que es la Carta Constitucional dotada de un contenido filosófico, político, jurídico, con unos instrumentos que le permiten establecer claramente a la población qué son los derechos humanos, desafortunadamente no todo el mundo se ha familiarizado con esa carta política. O sea, es decir, hay un desconocimiento general sobre digamos, nuestro camino a recorrer a partir de la Constitución plasmada en este texto. Entonces hay un obstáculo cultural. Por otro lado, encontramos que hay un tercer obstáculo que consiste en que la difusión de los derechos humanos en el país no cuenta con una nivelación en materia de calidad y contenido y pedagogía. O sea, eso es una cuestión también que es precaria en nuestro país porque desafortunadamente, como hemos hablado, se crean muchos espacios académicos, una colcha de retazos de organizaciones curriculares, pero los contextos en los cuales se desarrollan esas acciones curriculares y muchos de esos que se convierten en cartillas realmente no se llevan de la mejor forma, pues por dos condiciones. Una, porque pues las personas encargadas de hacerlo no lo asumen como una condición real dentro de su formación, que debe ser en todos los campos del conocimiento. Y dos, por las condiciones socioeconómicas y sociopolíticas en las cuales viven los territorios en donde se puede desarrollar este ejercicio. Por eso todavía encontramos un obstáculo comunicacional. Hay un cuarto obstáculo que reside en lo que pues de una u otra forma nosotros ya sabemos, hay diversos diagnósticos sobre lo que es la situación nacional de los derechos humanos, o sea, esto es publicable desde diferentes plataformas y medios, pero todavía hay mucho desconocimiento por parte de la población colombiana sobre esa situación, ¿sí? Por eso es que hay esa polarización en el país, porque hay una desinformación de muchos elementos que son necesarios que toda la población conociera, apropiara y aprendiera, que eso es uno de los elementos también que, por ejemplo, se dieron en las elecciones que acabamos de pasar. ¿Y por qué? Porque pues hay muchos intereses políticos que se empeñan en desvirtuar la compleja realidad nacional para mostrar resultados ante la opinión pública internacional, es decir, esa creación de falsas noticias, esa creación de falsas expectativas, esa creación de falso contenido que genera odio y resentimiento para no dar a conocer la realidad completa del país, se ha promovido como un obstáculo político. Y último obstáculo consiste en que si bien la tutela, que es uno de los máximos mecanismos fue fundamental que se ha desarrollado dentro de esta Constitución del 91 y todas estas leyes que amparan la restitución de derechos, eh, es uno de los elementos primordiales en la defensa de derechos humanos. Las ciudadanías no comprenden la dimensión, acá lo plantea un autor, que es esa dimensión metajurídica, o sea, que es la ley de leyes, que le permite entender tales derechos, las implicaciones políticas y culturales que pueden alcanzar por medio de la tutela pues adelantar diversos sectores políticos a favor del conocimiento de todas las implicaciones y todas las ganancias que se pueden dar del conocimiento de la jurisprudencia, particularmente de la acción que se puede desarrollar por medio de la intervención de la tutela. Entonces encontramos un obstáculo pedagógico ahí. De esta manera, para cerrar entonces decimos que es importante seguir generando un proceso de pedagogización progresiva de los derechos humanos para poder entender y dar a conocer un ejercicio de cualificación de conciencia política. Es decir, que se permita a las ciudadanías críticas relegar su propia experiencia a la luz de las instituciones democráticas que protegen y promueven la dignidad humana y que la hagan como un ejercicio propio que vincule su espacio común, su espacio de vida, como una condición continua de derechos y deberes que deben ser tenidos en cuenta por un Estado y por una sociedad para que sean cumplidos y que por tanto rijan las condiciones de convivencia desde los espacios microterritoriales hasta los espacios macroterritoriales. Muchísimas gracias.